Pueden tomar asiento, hermanos, gracias. Hermanos, quiero empezar con una anécdota que leí. Y va así. Este era un joven de una familia cristiana bien acomodada económicamente, que su graduación de universidad se aproximaba. Y él quería como regalo un auto deportivo. Aquel joven, sabiendo que su padre podía comprárselo, le dijo que eso era todo lo que él quería. Y como se acercaba el día de su graduación, su padre lo llamó para que fuera a su oficina. Le dijo lo orgulloso que se sentía de tener un hijo tan bueno y lo mucho que lo amaba. El padre tenía en sus manos una hermosa caja de regalo. Curioso y un poquito decepcionado, el joven abrió la caja de regalo. Y a su sorpresa, en lugar de encontrar un carro, encontró una preciosa Biblia de piel con su nombre escrito. El joven, enojado, ofuscado, le dijo: padre, con todo el dinero que tú tienes y me regalas una Biblia. Y el joven salió de esa oficina enojado y nunca más regresó a casa. Unos años después, el joven creció, se hizo un hombre de negocios, tenía su casa, tenía su familia, pero apartado de los caminos de Dios. Pero cuando supo que su padre, que ya era anciano, estaba muy enfermo, pensó en visitarlo. No lo había visto desde aquel día. Antes de que pudiera partir a verlo, recibió un telegrama donde decía que su padre había muerto y le había heredado todas sus posesiones. Su corazón se llenó pronto de tristeza y de arrepentimiento. Empezó a ver todos los documentos importantes que su padre tenía y encontró la Biblia que en aquella ocasión su padre le quiso obsequiar. Con lágrimas en los ojos, hermanos, empezó a hojearla. Y llegó a Mateo 7:11, que dice textualmente: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Mientras leía estas palabras, unas llaves de auto cayeron de la Biblia en una tarjeta de la agencia donde él había visto ese carro que había deseado tanto. Y en la tarjeta decía estas palabras: totalmente pagado. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Hermanos, nuestro Señor Jesucristo en alguna ocasión escribió esto y dijo esto: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. Amén. El tema de esta mañana, hermanos, es permaneciendo en las Sagradas Escrituras. Amén. Cada uno de nosotros, hermanos, yo creo que el 99% de ese lugar tenemos una Biblia. Una hermosa Biblia, hermanos. La cual, hermanos, hombres, mujeres, Cristo mismo, entregaron su vida por ella. Hombres pagaban grandes cantidades de dinero por conseguir algunos pergaminos de algunos escritos de Isaías, de otros profetas. Hoy en día, hermanos, hasta nos regalan la Biblia. Y muchos de nosotros la hemos decidido aventar y esconder. Una de las razones por qué la iglesia está desfalleciendo, hermanos, la iglesia somos nosotros. Una de las razones por qué la iglesia está falta de hambre, de sed, de amor, es porque nos hemos olvidado, hermanos, de este precioso libro. Amén. Lo hemos echado de menos, hermanos, sí. Y podemos tener en el hogar, hermanos, tantas revistas de telenovelas y vanidades y revistas, hermanos, que no traen ninguna ayuda en nuestro corazón y nuestra mente.
libros de escuela, hermanos, estudios de matemáticas, álgebra, filosofía humana, jóvenes empapados del humanismo, de la filosofía del mundo, cambiando sus valores, saliendo del hogar, saliendo embarazadas las mujercitas, padres divorciándose, hijos cayendo en drogadicción, hijos muriendo, quitándose la vida, padres, hermanos, cayendo en adulterio, pornografía, inmoralidad, siendo que este libro está en el hogar y es la respuesta para todos nuestros problemas. Amén. Aquí en el contexto, hermanos, Pablo le escribió al joven Timoteo unas enseñanzas muy importantes, hermanos. Pero antes de entrar a estos puntos, hermanos, verá que a veces, hermanos, por un arranque de enojo, por una decepción, por un malentendido, por un desacuerdo, nos enojamos con la gente, nos enojamos con los familiares de nuestros hogares, nos enojamos, hermanos, con los hermanos de la iglesia, y acabamos, hermanos, saliéndonos de la iglesia y dejando los caminos de Dios. Pablo, hermanos, en estos pasajes estaba exhortando al joven Timoteo a que persistiera o permaneciera en lo que él había aprendido. ¿De quién? Bueno, escuchamos en la historia, hermanos, que Timoteo creció en un hogar cristiano y que su abuela Loidia y su madre Eunice le enseñaron los primeros pasos cristianos. Luego vemos, hermanos, que Pablo fue su pastor, maestro de este joven. Pero, hermanos, Pablo le exhorta, hermanos, en un punto muy crucial en la vida de Timoteo, porque, hermanos, Timoteo era un joven débil, era un joven que necesitaba fortaleza en su fe. Y Pablo, sabiendo esto, hermanos, le da un consejo tan vital e importante para Timoteo en ese entonces y para nosotros hoy en día también. Le dice versículo 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido de las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, estamos llegando en tiempos en los cuales el cristianismo, hermanos, realmente costará un precio muy grande. Si en ese tiempo, hermanos, fue difícil, hoy está más difícil. Pablo, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, escribió, hermanos, unos pasajes, hermanos, que nos tienen que llamar la atención para el día de hoy, porque estamos en estos días. Y vaya por favor conmigo al versículo 1 del capítulo 3. También debes saber esto, le está diciendo a Timoteo, a nosotros hoy en día, hermano, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Hermanos, Janes y Jambres eran unos magos que cuando Moisés llegó, hermanos, a querer libertar al pueblo judío, estos magos hicieron trucos para engañar al rey egipcio. Mas no irán más adelante, porque su sensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, hermanos, persecución. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hermanos,
depende de la persistencia o la permanencia, en este caso de las Sagradas Escrituras, hermanos, es la que nos ayudará a mantenernos firmes y estables. Ese es el mensaje del Padre para aquel hijo en aquella ocasión. Prácticamente le estaba diciendo: yo un día, hijo mío, ya no estaré aquí, pero la Biblia será tu compañera de por vida. Pero por un enojo, hermanos, ese joven dejó los caminos de Dios. Hermano, hermana joven, ¿estás a punto de irte de tu iglesia? Hermano, hermana joven, ¿estás a punto de abandonar los caminos de Dios? ¿Estás a punto de abandonar tu hogar? En estos pasajes, hermanos, del capítulo 3, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña las razones de por qué debemos de permanecer en las Sagradas Escrituras. Y la primera razón, hermanos, es porque los tiempos son peligrosos. Hermano, dice la palabra: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hermanos, mientras Pablo yace en una celda como prisionero del Señor, hermanos, la última carta que escribió Pablo, hermanos, en el Nuevo Testamento, hermanos, las cartas paulinas, hermanos, la última carta que él escribió antes de que él fuera, hermanos, ejecutado y cortado de su cabeza, la última carta que él escribió, hermanos, fue la carta de segunda de Timoteo. Es un testamento, hermanos, de Pablo. Y él, hermanos, en sus últimas palabras, en sus últimos días de vida, él exhorta al joven Timoteo que los tiempos postreros van a ser peligrosos. Amén. Él está preocupado por el futuro del Evangelio. Él estaba preocupado por usted y por mí hoy en día, hermanos. Su mente ahora piensa en la maldad de los tiempos venideros y en la timidez de Timoteo, porque Timoteo, como dije, era débil, la oposición iba a ser muy fuerte. La palabra traducida como peligrosos, hermanos, aquí en este pasaje, lleva la idea de problemas, dificultades y situaciones estresantes y difíciles. Este es el tipo de ambiente, hermanos, que marcaría los postreros días. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Y las características que Pablo describiría más adelante, hermanos, no hablan de tiempos malos, sino de personas malas, hermanos. Debemos entender muy bien eso. Pablo no está advirtiendo al joven Timoteo de tiempos malos, de enfermedades, terremotos, hermanos, o situaciones así. Pablo está advirtiendo al joven Timoteo de hombres malos, de hombres perversos, de mujeres perversas, hermanos, que van a venir y van a querer destruir la fe y hermanos, de los caminos de Timoteo. Y hermanos, estamos viviendo hoy en día esos tiempos. Tenemos que tener en cuenta que la dureza o el peligro de este tiempo, hermanos, no son tanto las guerras, hambre o enfermedades, ni ninguna otra calamidad o dolencia que pueda afectar el cuerpo, sino los malvados y depravados caminos de los hombres. Y Pablo nos da unas características de estos hombres. Por eso, hermano, hermana joven, debemos permanecer en las Sagradas Escrituras para que podamos tener discernimiento espiritual cuando nos hallemos enfrente de alguna de estas personas y podamos, hermano, defender nuestros principios, valores espirituales delante de ellos. Amén. Y sus características son, hermanos, hombres amadores de sí mismos. Amén, hermana, gracias. Versículo 2. Existe, hermanos, contundentemente el argumento como para afirmar categóricamente, hermanos, que en estas últimas décadas, hermanos, se ha popularizado mucho el concepto del yoísmo. El yo. Todo se trata de usted. Todo se trata de mí, de yo, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero hacer con mi vida. Y hermano, eso se llama yoísmo. Así es. Es decir, que todo lo que necesitamos para nuestro propio desarrollo en la sociedad se encuentra en nosotros mismos. En la psicología, hermanos, lo que gobierna el mundo actual es el amor a uno mismo. Palabras tales como yo creo, yo siento, yo pienso, son los abundantes vocablos que componen los diálogos del hombre actual. Nadie quiere considerar lo que Dios dice. Es lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo creo. Hermano, pero estás puesto a considerar lo que Dios dice. Hermano, permanece en las Sagradas Escrituras. Bueno es. Estamos constantemente bombardeados en las escuelas y en medios de comunicación con frases de célebres filósofos y pensadores ociosos que nunca conocieron a Cristo. Este texto citado, hermanos, yace ya de tantos siglos atrás y recobra tanta vigencia en estos días que nos deja de verdad perplejos.
Y lo increíble, hermanos, ya no está en observar al hombre natural que se goza en vivir sin Dios, sino que en una iglesia tan secularizada haya cristianos, incluyendo líderes y predicadores especialmente ecuménicos, que solo hablan y piensan de sí mismos, lo que revela, hermanos, un narcisismo extraordinario, tal cual lo dijo el apóstol: hombres amadores de sí mismos. Pablo escribió en Romanos 12:13: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, hermanos, debemos vernos nosotros realmente como somos, lo perversos que somos y la necesidad de Dios, hermano. Porque mientras tú no aceptes que tienes perversidad en tu corazón, mientras tú no aceptes que eres un pecador o pecadora, mientras tú no aceptes que tienes maldad en tu vida, entonces esto se hace en vano en tu corazón. Tú tienes que aceptar el pecado que hay en ti. Necesitas enfrentar el pecado que hay en ti por medio de la palabra de Dios, para que pueda ser exhortado, pueda ser aprendido y el diablo pueda salir de tu corazón. Así es, amén. Pero tenemos este libro echado de por menos, hermanos. No nos importa la Biblia, la tenemos guardada, hermanos. Venimos aquí, hermanos. Hay personas que tienen su Biblia en la bolsa aquí esta mañana y no son capaces de abrirla para leer la palabra de Dios en la propia iglesia. No me digas que la lees en casa. Eso es mentira. Porque si no eres capaz de abrirla aquí y si no eres capaz de leerla aquí, menos lo vas a hacer en tu casa. La paseamos y defendemos que la traemos, pero no la hablamos, no la vemos, no la escudriñamos y no la aplicamos en nuestras vidas, hermanos. Hombres amadores de sí mismos, hermanos, permanecen en las Sagradas Escrituras. Amén. Esta, hermanos, aquí, después de este preámbulo, hermanos, Pablo, hermanos, hace una lista tan fuerte, hermanos, de las características de estos hombres. No nada más dice, hermano, es el principio. Es el principio lo que voy a hablar esta mañana. ¿Está listo? Amén. Amén. Porque, hermanos, también habla de hombres ávaros. ¡Ávaros! ¿Qué dice ahí, hermanos? ¡Ávaros! Sí, así es. El amor al dinero, hermanos, no es nada nuevo. Y es otra de las características. Por la actualidad, las personas tienen la habilidad de amar más al dinero como nunca antes se había visto. Esas cuentas y abrir y crear negocios. Como nunca se había visto, la gente ama al dinero. En años recientes, hermanos, los periódicos publicaron una historia sobre una mujer llamada Brenda Blackman, que disfrutó de cierta medida de éxito enseñando un curso titulado ¿Cómo casarse con el dinero? El curso intenta mostrarles a hombres y mujeres cómo casarse ricos y cuesta $39 por persona si lo quiere comprar. Aquí traigo una copia. En el curso, esta mujer, hermanos, ofreció útiles consejos, tales como buscar en los talones de los cheques de la futura pareja para estudiar los depósitos y entonces evaluar sus niveles de ingreso. Ella elevó la confianza de sus estudiantes, guiándolos en un canto repetidas veces durante la conferencia que dice: quiero ser rico, merezco ser rico, soy rico, nací para ser rico. En una clase, una mujer le preguntó a esta señora Blackman si estaba bien conformarse con un hombre cuyo ingreso era alrededor de $100,000 al año. De ninguna manera, dijo ella. ¿Y qué si es perfecto en todos los demás sentidos? Si está en sus años más productivos, si ha llegado a un máximo de $100,000, olvídelo, le aconsejó esta señora. Cuando alguien le preguntó cuál era el lugar del amor en tales relaciones, Blackman dijo que encontrar una pareja con tanto dinero era la parte difícil. Aprender a amar a esa persona es fácil en comparación. ¿Cómo podría no amar a una persona que está haciendo todas las cosas maravillosas por usted? Blackman era soltera cuando dijo eso. Chistoso, hermanos. Hermanos, nuestro Dios no es un Dios de riquezas materiales, sino es un Dios de riquezas espirituales. Amén. ¿Qué dijo el Señor respecto a lo de mucho dinero?
Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pablo escribió en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermano, hermana, permanece en las Sagradas Escrituras, porque los tiempos son peligrosos. Porque también vemos, hermanos, hombres vanagloriosos, soberbios, blasfemos. ¿Sí lo está leyendo, verdad, hermano? Hermano, léalo, por favor. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. La vanagloria, la soberbia, hermanos, y la blasfemia, hermanos, no son nada nuevo, por la actualidad también parecen mucho más prominentes que nunca. Vanagloria, soberbia y blasfemia, cada una actúa como si yo fuera la persona más importante, y cada una de ellas dice: los demás no me importa, la familia no me importa, ni Dios me importa, lo único que importa aquí soy yo. Y en la actualidad la vanagloria, la soberbia y la blasfemia, hermanos, están aparentemente en todos lados. Ya no solo en las celebridades que nuestra cultura idolatra, también ha entrado en nuestros hogares, en nuestros hijos. Ya no se le puede decir nada al niño, hermano. Ya no le digas nada al muchacho, porque se te va de la casa. ¿Y sabe qué, hermana? Echen un cambio para que no se vaya sin nada. Pero hermana, si no le tiene respeto, es soberbia, si la maltrata, si usted no tiene control de un adolescente, ellos tienen que aprender a vivir, hermano. Pero los padres, hermanos, a veces, y no me la vayan a interpretar, porque hay que protegerlos y amarlos, hermano. Pero hay un punto en que ya no les estás ayudando. Los estás haciendo unos inservibles, paganos, flojos. No, ya no van a saber cómo enfrentar la vida. Y el día que tú, papá y mamá, no estés, ellos se van a ver en serios problemas. Porque tú eras la que haces tú. Así es, Señor. Bueno, entonces, tienes que, hermano, el pastor, ¿qué hago? Así es. Permanece en las Escrituras. Amén. Amén. Lee, ora, pídele al Señor, convierte el corazón de ese hijo tuyo. Pero pastor, yo la paso otra vez, yo tengo que hacer eso. Hermano, espera. Ahí hay unas puertas, siempre van a estar abiertas, para que tú puedas venir, puedas traer a tu familia, puedas sentarte y puedas alimentarte de la palabra. Amén. Amén. Pero pastor, yo no tengo... Hermano, espera, hermano. En la casa tienes mucho tiempo para leer la Biblia. Pero pastor, yo no tengo una Biblia. Pero espérate. No me digas que no tienes teléfono. Porque si no tienes teléfono hoy en día, estás fuera de onda. Hermano, tres botones. Bueno, el mío no trabaja bien, el mío son como 5 veces, tengo que presionar. YouTube. Pon a tu predicador predilecto. De anda. Joel Austin. No. Pastor Arturo Reynosa. Normas correctas para una ofrenda correcta. Eso, las acciones y sus consecuencias. Voy a poner esto. No tengo tiempo de leer la Biblia, pero puedo escuchar la palabra de Dios en el teléfono. Amén. Estoy proponiéndome, me estoy promoviendo. Hermano, no hay excusa. Amén. No hay nada que tú puedas decir, es que no tengo, no puedo, no hay. Hermano, Dios nos ha dotado de tantas cosas para que usted y yo podamos aprender, escuchar, alimentar nuestra área espiritual. Pero hermano, eres una persona amadora de sí misma, porque ni en tus hijos estás pensando. Permanece en las Sagradas Escrituras. Amén. Porque también vemos hombres y mujeres desobedientes a los padres, versículo 2. Desobedientes a los padres, hermanos. Desde mediados de 1960, hermanos, ha habido un colapso aterrador
de la autoridad que antes asumía un niño hacia con sus padres. Antes los niños obedecían. Es más, con una mirada el niño se sentaba. Es alarmante ver cómo los niños y adolescentes desobedecen a sus padres, y lo que no se ha visto antes hoy se ve. Manejan a su antojo y caprichos. Una cosita de 20 libras, hermanos. Maneja una tormenta entera, hermano. Lo que la niña diga, lo que el niño diga. Porque si no hace lo que el niño dice, lo que no hace lo que la niña dice, pues guerra tenemos en la casa, hermano. Bueno. Escuche. Hace varios años un juez de Orlando, Florida, dictaminó que un niño de 11 años tenía el derecho de buscar el divorcio de sus padres para poder ser adoptado por una familia adoptiva. ¿Se imagina, hermanos? Aquí hemos caído. Pero a pesar de que hay muy pocos divorcios legales de los padres por los hijos, es mucho más común que los jóvenes simplemente hagan caso omiso de sus padres y simplemente los desobedezcan. No les importan las consecuencias a ellos. En la década de 1990 se citó en el periódico de los LA Times un grafiti que dejó un niño de 13 años en el área de Los Ángeles, y el grafiti decía esto: cuando perteneces a una banda es como pertenecer a una familia. Ellos cuidan de ti y tú cuidas la de ellos. La pateas todos los días con ellos. Obtienes amistad, amor, provisiones, todo. También dice: rayaré lo que sea, ahora no me importa. Bueno, más o menos. No me gustaría que nadie escribiera en mis cosas. Lo hago para ser reconocido, para levantarme, sin importar si las personas sienten que estoy dañando propiedad ajena. Yo diría que el daño que he causado es bastante. Durante el día llevo un destornillador o un cuchillo para protección, pero por la noche llevo una pistola. Tengo 3 pistolas, las escondo. Mi mamá me quitó una calibre 38, pero ya la recuperaré. Eso puso. Cuando se le preguntó sobre eso una vez que fue atrapado este niño, dijo esto: mis padres medio me hablaron de eso. Claro que me dijeron que no lo volviera a hacer, pero no me importa lo que ellos piensen y no los pienso escuchar. Hermano, esto sucede por la falta de corrección desde la temprana edad. Hermano, si no corriges a tus hijos desde la temprana edad, hermano, hermana, vas a tener un problema muy grande en tu casa. Mi angelito, hermano, es angelito así, porque la vara de corrección lo hizo angelito. Porque de bebé, hermanos, nos sacó canas verdes. Pero hermano, no le tenga miedo de la varita de la protección. No, es que hermano, que ni los toque el viento, el pétalo de una rosa, hermanos. El niño está destruyendo media iglesia, el niño está destruyendo medio hogar, pero no me lo toques con el pétalo de una rosa porque es un bebé. Hermana, hermano, la Biblia dice, no el pastor, la Biblia dice: la vara y la corrección da sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 29:15. La Biblia dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hermanos, los tiempos son peligrosos y tenemos que permanecer en las sagradas. Ahora, hermano, no digo que lo abuses. Le des patadas y lo agarres de la greña, le des pellizcones. No, hermano, sea sabia, hermano. El niño te hizo algo, no lo avergüenzas delante de la gente. Agarra el bodoquito precioso, chulo, hermoso, y esa niña tan hermosa, diablillo. Lo metes en un bañito, hermanos, y sacas tu varita de la corrección. Y le enseñas la varita. Ahora, no le peguen las manos en los brazos, en la cara. Aquí, hermano. A ver, mijito, esas pompitas. Ay, qué rosaditas las tiene. ¡Sas, sas! ¡Ah! Hijo, le pegué porque usted se portó mal. Y la próxima vez van a ser 3, papi. Ahorita nomás fueron 2.
pero mañana si lo sigues haciendo son 3. No, papi, hermano. Y cuando esté en casa, ella no va a sacar la varita. Resulta, Angelito es un angelito. Hermano, su angelito, hermano, un angelito. Hermano, si no lo haces, hermano. Así es, Ya, así es. cierto. Pandilleros potenciales. Permanece en la Sagrada Escritura. Porque también encontramos, hermanos, hombres ingratos, impíos, en afecto natural, implacables, versículo 3. Desde Adán, hermanos, la humanidad ha sido marcada por estas cosas a un grado u otro. Aquí Pablo dijo que estas cosas serían aún más comunes en los postreros días. Sin afecto natural literalmente significa sin amor a la familia. Pablo dijo que los tiempos finales se caracterizarían por una actitud de creciente indiferencia hacia el amor a la familia y las obligaciones de ellas. Hermanos, los tiempos son peligrosos, permanecen en las Sagradas Escrituras, porque también vemos, hermanos, hombres calumniadores, versículo 3. Los hombres siempre han dicho mentiras hirientes sobre otros hombres, pero en la actualidad las mentiras se han hecho un acto de autodefensa en todos tipos de medios sociales y religiosos. Y los cristianos, tristemente, no se quedan atrás, mienten de igual manera como los que el mundo miente. Calumniadores, hermanos. Hombres intemperantes, versículo 3. En la actualidad la historia de la falta de control puede ser escrita en casi todo: sexo, drogas, alcohol, comida, trabajo, lo que sea que hagamos, a menudo lo hacemos sin control. Permanece en las Sagradas Escrituras. Voy un poco más rápido. Hombres crueles, versículo 3. La crueldad y la violencia, hermanos, no son nada nuevo en el mundo, pero Pablo escribió por la inspiración del Espíritu Santo que en los postreros días serán marcados por una crueldad particular. Escuche, un artículo de un periódico de la década de los 1990 describió que un hombre de Oxnard fue acusado de asesinar a su compañero de departamento después de haber discutido sobre la marca de cerveza que el hombre había llevado a casa. El hombre acusado había llevado Natural Light y el hombre asesinado quería Michelob. Mientras derramaba la Natural Light por el fregadero de la cocina, fue apuñalado a muerte. Hermano, creemos que estamos más adelantados que las generaciones anteriores, pero hermanos, seguramente más personas han sido asesinadas en nuestro siglo que nunca antes. Estamos en tiempos violentos y crueles, hermanos. Permanece en las Sagradas Escrituras. Hombres aborrecedores de lo bueno, versículo 3 también. Hermanos, parece ver demasiados ejemplos de esta sociedad moderna para escoger. Un ejemplo, hubo un tiempo en que la mayoría de las personas creía que dejar a las personas vivir era bueno y matarlas era generalmente algo muy malo. En la actualidad, hermanos, vivimos en una cultura donde ahora la vida es despreciada y atacada a través del aborto, a través de la glorificación de la violencia, el asesinato y a través de la eutanasia. Ahora la gente puede, en ciertos países, si estás enfermo, viejito y te quieres morir y estás desahuciado, tienes la opción de que te quite la vida. Pero no me quiero centrar ahí, hermano. No sé si han visto las noticias del aborto ahí en Estados Unidos. Ya a los 9 meses, por una justificación u otra, pueden abortar al niño antes de su nacimiento. A los 9 meses, hermano. Estamos en tiempos muy peligrosos, hermanos. Por eso tenemos que permanecer en las Sagradas Escrituras. Hombres traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 4. Estas características tratan sobre una misma cosa, el yo. Los hombres son traidores debido al yo. Son impetuosos debido al yo. Son infatuados debido al yo. Y son amadores de los deleites más que de Dios debido al yo. El mensaje es el mismo. Usted hace sus propias reglas. Usted no tiene que rendir cuentas a nadie. Usted es el que importa. Su universo gira a su alrededor. Hermanos, permanezca en las Sagradas Escrituras. Amén. Que tendrán apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. Versículo 5. En nuestro mundo obsesionado consigo mismo, la gente se siente con bastante libertad para tener una religión como barra de ensaladas. Ellos escojan y toman lo que quieren. Se sienten libres para ser muy espirituales, pero no sienten ninguna obligación
con Dios. Escuche lo que voy a decir. A finales de la década de los 90 se reportó que el reverendo John Canning, un pastor, dio un mensaje en el servicio funerario después de que Leo y Hazel Gleason fueran asesinados, diciéndole a los dolientes que él había sido tan cercano a la pareja que podía llamarlos mamá y papá. Un viernes, 6 semanas después, el pastor o reverendo Canning era llevado a la cárcel esposado, acusado de golpear y estrangular a la pareja de 90 años. La policía dice que los Gleason fueron asesinados en su casa el 2 de enero, después de que descubrieron que Canning, el pastor, había abusado del poder de como abogado que le habían dado y se estaba robando todos los ahorros de esta pareja. Dijo el detective: la cosa más despreciable que he escuchado, dijo un agente del departamento de policía de Florida, de todas las personas en el mundo en las que uno pudiera confiar es su pastor, un líder religioso. Ellos no pudieron hacerlo en este caso y él terminó matándolos. Este reverendo fue sospechoso desde el principio porque reportó el asesinato un día después. Y dijo el detective: nuestro primer sospechoso fue él porque lo reportó un día después. Dicen que en ese día, antes de reportarlo, este hombre estaba en la playa con sus amigos comiendo y pasando un buen tiempo, mientras la pareja yacía muerta. Hermanos, estamos en tiempos muy peligrosos. Así es. Por eso, hermano, permanece en las Sagradas Escrituras. Amén. Amén. Y otra razón, y termino, hermanos, son 2 puntos. El primero tenía como 15 subpuntos, pero este tiene 3. Segunda razón, porque los tiempos, hermanos, así lo demanda. Hermanos, permanece en las Sagradas Escrituras porque los tiempos son peligrosos y los tiempos así lo demandan. Tenemos que hacerlo, hermano, no tenemos opciones. Si quieres estar bien en tu vida, si quieres tener un fundamento fuerte en tu hogar, si quieres tener un matrimonio sólido, si quieres tener unión, amor, paz, esperanza, hermano, prosperidad, hermano, en el hogar, hermano, nos demandan, los tiempos actuales nos demandan, hermano, permanecer en las Sagradas Escrituras. Amén. 10 al 14, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como lo que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, de todas me ha librado el Señor, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañándose y siendo engañados, pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Versículo 11 dice: de todas me ha librado el Señor. Pablo recordaba esto mientras estaba sentado en prisión y esperaba su ejecución, hermanos. Él iba así ya muerto, hermanos. Y Pablo, hermanos, le estaba advirtiendo al joven Timoteo de los tiempos que habían de venir. Hermanos, ya estamos en estos tiempos. Todos estos tiempos, hermanos, que vivimos nos demanda seguir un buen ejemplo. De igual estás siguiendo a tus amigos cool, que traen los pantalones hasta acá, y traen las camisas abiertas, y están todas pintadas, y los pelos rosas, verdes, amarillos, y una arete acá, y otra arete acá, y otra arete acá, y otra arete acá, y otra arete, hermano, ya no sé dónde se ponen aretes. Digo, estás siguiendo esos ejemplos, hermano. Sigue un buen ejemplo. Amén. Amén. Sigue un buen ejemplo. Concéntrate de alguien que pueda traer un buen ejemplo en tu vida. Si papá y mamá no pueden darte ese ejemplo, hermano, hay muchos hermanos piadosos en que tú puedas apegarte, una hermana piadosa que te puedas apegar y seguir los ejemplos de esos hermanos. Esto es lo que hacía a Timoteo diferente del espíritu de su época. Él había seguido la doctrina de Pablo, su conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Tú has seguido, dice aquí versículo 10, significa que Pablo no enseñó solamente en un sentido académico. Timoteo aprendió estas cosas porque había seguido cuidadosamente el ejemplo de Pablo. El mejor tipo de cristianismo no solamente es enseñado, sino que también atrapa al ver a otras personas vivirlo. Por eso la gran responsabilidad, varón, hermana, en esta iglesia, usted y yo, con estos jóvenes que están aquí. Nuestra responsabilidad es el ejemplo para estos jovencitos, hermanos. Tú y yo, los varones adultos, somos ejemplos para esta generación, hermano.
Pero si nosotros no sabemos cómo ser ejemplo, hermanos, ¿a dónde van a ir esta juventud, hermano? ¿A quién le van a pedir ayuda? Se van a ir allá afuera. Van a buscar a ver quién les puede escuchar y quién les puede enseñar. Bueno, hermano. Siendo que nosotros somos responsables de educar y enseñar y ser ejemplo de esa juventud. Amen. Y si tú no tienes corazón para la juventud, hermano, hermana, eres una persona amadora de ti mismo. Porque tú tienes que ver por estos jóvenes. Porque ya no es tu casa, ya no son tus hijos, son tus hermanos, las familias, los hijos de tus hermanos en Cristo. Amén. Todos somos responsables de todo, hermano. Y si tú ves algo malo, si ves que esa niña está haciendo algo mal, hermana, sabe que su niña, por amor se lo digo, su niña, mire, la queremos ayudar. Pero esconderla, acalguatear, no decir a tu mamá, estás racionando a la hermana. Y estás enseñando a esta niña que hacer eso es la manera correcta. Y ella tiene que saber que lo que está haciendo está mal. Entonces no te dé el ejemplo, mija. Que tiene cara que quiere llevarte juro. ¿Me están entendiendo, hermano? Amén, amén. Pero hay padres, hermanos, que se le acerca, hermana Yadira, ¿sabe qué? ¡Oh, mi hijito! ¡Mi angelito! ¿El Chumá? ¡Mi angelito es incapaz! ¿No le ve la aurora? Este niño tan hermoso es un ángel. Por eso le puse angelito. Oh, hermano. Ay, madres y padres tan alcahuetes. No, hermano, no se le puede decir nada porque usted se pone, hermano, y se empieza a pelear, hermano, se empiezan a pelear con uno. Mi hijo es incapaz, pastor. Esas son las hermanas que están. Hermana, tenemos hasta fotos. Están alteradas. No es mi hijo. Mire, se parece, pero son pantalones. Estamos cegados, hermanos. Cegados. Engañados. Tenemos que ser ejemplo para estos jóvenes. Amén. Amén. Encubriéndoles, no les vas a ayudar, papá y mamá. No les estás ayudando nada a tus hijos. Simplemente están aprendiendo de ti. Y vamos a tener otro hermano igual en unos años. Y doble va a ser el problema. Amén. Amén. Amén, hermanos. También, hermanos, otra demanda. Persistir en lo que has aprendido, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Ese es el segundo tú en este pasaje. Timoteo debía nadar contra la corriente y persistir en lo que había aprendido y había sido persuadido que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. La mamá de Timoteo le enseñó las Escrituras cuando aún era un niño. Debido a esto, Timoteo era sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Tal vez joven o adulto tuvimos padres creyentes y amén por eso. Manténganse en sus enseñanzas y ejemplos. Pero para aquellos que no tuvimos esa oportunidad, no estamos ajenos de la verdad y la enseñanza de la palabra de Dios. Día a día, año tras año, hermanos, debemos permanecer arraigados en la palabra de Dios. La tercera demanda, permanecer en las Sagradas Escrituras, hermanos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, hermanos, es inspirada por Dios. Hermanos, es infalible, hermanos. Hermanos, no, es autoritaria. La palabra de Dios nos va a ayudar, nos va a alimentar, nos va a enfrentar, nos va a hacer mejores obreros, mejores padres, mejores madres, mejores hermanos. En la familia y en Cristo. Amén. Pero mientras tú hagas eso, hermano, como hizo este joven, hermano, podrás tener todos los títulos, podrás tener la universidad más, podrás ser el abogado, licenciada, doctor de leyes, de ciencias, pero si fracasaste en esto, fracasaste en todo. Entonces, hermano, el mensaje es claro. Pablo estaba a punto de ser ejecutado. La carta de 2 de Timoteo fue su última carta que él escribió antes de que fuera decapitado por el gobierno romano de Nerón. Podríamos decir que el tono emocional que embargaba toda la carta puede ser considerada como el testamento de Pablo. Creo yo, hermanos, que deberíamos escuchar estas últimas advertencias del apóstol Pablo. Porque los tiempos en que vivimos, hermanos, son peligrosos. Y porque los tiempos en que vivimos han sido demanda.
permanece, Amén. permanece Amén. en las sagradas escrituras. Vamos a Amén. orar.